Estos tiempos que estamos viviendo, y creo que la situación política del país y la situación electoral, que es lo que tenemos más inmediato ahora, que es una fracción reducida del territorio de lo político, pero que es de un factor muy decisivo, nos da razón de lo que estamos señalando. O sea, este es un momento en que hay algo que ha superado, digamos, a la creación de un mundo virtual mediático por el cual interpretábamos la realidad de una manera que después no se condecía con los hechos, no se condecía con el desarrollo de la economía, no se condecía con lo que realmente los números, los indicadores duros indicaban. Esta cuestión de esa vivencia de la sociedad más en la virtualidad que en la realidad política, económica, social, etcétera, se ha roto, y en primera instancia se había roto en favor de rescatar lo que es el factor opinión pública. O sea, bueno, pero a todo esto, ¿qué dice la gente? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué plantea? ¿Cómo se proyecta al futuro? ¿Cómo ve el presente y cómo se proyecta al futuro? ¿Y cómo ve al país? Bueno, también la opinión pública ha sido de alguna manera una parte integrante de este esquema supuestamente coherente de interpretaciones de la realidad. La opinión pública ha dejado de ser un criterio de verdad y simplemente es un indicador de cómo está asimilando la sociedad las cosas que están pasando, pero no lo que está dispuesta a hacer, lo que siente realmente como motivación de su actuación, y la percepción de la realidad en su conjunto, digamos, no está muy acorde con eso. En la etapa de la máxima conflictividad con el tema del campo, la sociedad había creado una especie de fantasía política donde había dos grandes partidos, el campo y el gobierno, ¿no? Y el campo le ganaba al gobierno 80-20. O sea, si uno decía, ¿usted en quién cree más? ¿Usted a quién votaría si tuviera que decidir por estas opciones? Y este 80-20 parecía que era una cosa decisiva. El fenómeno también Cobos, que fue la primera referencia concreta cuando la sociedad dijo, bueno, a este partido difuso que se llama El Campo, le vamos a poner un nombre por el protagonismo que tuvo Julio Cobos, fue su nombre el que de repente se llevó por lo menos de ese 80-20 un 70-30, en el caso de que fuera el representante político de esa cuestión. Las legislativas del 2009, de junio del 2009, fueron la expresión política de toda esa crisis, donde se produjeron fenómenos que también hoy parece que fuera historia antigua. Por ejemplo, que el oficialismo perdiera la provincia de Buenos Aires, o sea que concretamente una lista encabezada nada menos que por Néstor Kirchner y Daniel Scioli en segundo término, perdiera, digamos, frente a un político nuevo y desconocido hasta hacía poco tiempo y con una, digamos, estructuración partidaria muy lábil. A partir de esta crisis aguda que no solamente culmina con las legislativas, sino que sigue hasta la etapa en la que en diciembre la constitución de la nueva legislatura demostró a la sociedad, o la sociedad percibió que la mayor parte de sus expectativas no se cumplían, que realmente el fenómeno opositor, que en su momento estaba claro cuando se llamó El Campo, estaba claro cuando se llamó Julio Cobos, cuando empezó a llamarse las distintas fuerzas políticas tratando de organizar su especie de gobierno paralelo y contradictorio con el Ejecutivo, produce una situación de vacío y de fracaso tan importante que a partir de diciembre del año 2009 y a partir de una acción tenaz, digamos, poco visible, como decía Héctor, de algunos aspectos de la economía, nadie puede decir de que cuando se ven las medidas concretas que se toman, que no hay política económica. A lo mejor no está puesta en un papel con un orden y con una definición formal muy clara, pero lo mismo se puede decir de la política global. Hubo una intensidad de trabajo político que ahí se está llamando, bueno, momentos de reconexión entre, digamos, la política, la sociedad, la actuación del Ejecutivo y las expectativas de la gente, la asignación universal por hijo, la ley de medios, el matrimonio igualitario, incluso el fútbol para todos, que está puesto ahí en primer término, y muchas otras cosas, mostraron, digamos, que había capacidad de reacción y la sociedad empezó a percibir de que había algo que estaba pasando y que se empieza a traducir en una variante de percepción perceptiva muy clara a partir de diciembre del 2009. A partir de marzo del 2010
este factor de retardo, digamos, de aceptación política del gobierno empieza a cambiar y tiene uno de sus momentos culminantes en la fiesta del Bicentenario y a posteriori con el impacto muy importante que tuvo la muerte de Néstor Kirchner. No hay nada de lo que pasa a partir de la muerte de Néstor Kirchner que se pudiera políticamente y de las definiciones políticas y el nuevo cuadro político que se pudiera entender sin la muerte de Néstor Kirchner. Algunas cosas a lo mejor no se podrían entender sin el Bicentenario, otras no se podrían entender sin el fracaso total de los sectores de la oposición de tener algún criterio, digamos, de aceptación política o alguna oferta que hacer a la sociedad. Son muchas cosas que podrían conjugarse, digamos, en esta incomprensión de lo que pasa, pero nada tan importante como la muerte de Néstor Kirchner, hasta tal punto que con cierta frialdad yo me animé a calificar que es una de lo que yo he estudiado políticamente y el efecto que tienen en el mundo político los personajes y su vida y su muerte. Creo que la muerte de Néstor Kirchner para el proceso del país, para la vida próxima del país, para el proceso político, para el llamado proyecto, ha sido políticamente perfecta. Este casi 70% de imagen positiva de gestión de Cristina Kirchner tiene un componente del 40% de calificación muy buena de la gestión. Esto es el revés de la trama, o sea, nunca pasa esto, y un 30% de buena, con un porcentaje de gestión mala y muy mala, equivalente prácticamente a ese 30% permanente que ha habido, digamos, de actitudes negativas al gobierno. La gente empieza a percibir de que la situación económica del país, que venía de negativos impresionantes, con el poco tiempo atrás cambia, y mucho más todavía, más efectivo es como la gente percibe que cambia también la propia situación económica personal y familiar. El considerar que la situación económica personal y familiar es mucho mejor, es muy positiva y mucho mejor que la que se había vivido antes, tiene el 62% de aceptación contra un 35%. La presidenta, en la perspectiva de su candidatura, tiene casi un 70% de imagen favorable. Lo que era el milagro de los 40 puntos de fin del año pasado pasó a ser la incredulidad ante los 45, 46, 47 de febrero, marzo, y de los 51% que tenemos a nivel del total país. Los 40 puntos mágicos estos que buscaba el gobierno para sustentar, digamos, la continuidad, Cristina Kirchner los tuvo bastante antes de octubre, cuando fallece Néstor Kirchner, o sea, de agosto y septiembre, ya ella tenía 42, 43 puntos, Néstor Kirchner tenía 38, 39 puntos, y prácticamente en vísperas de su muerte, recién en ese momento arañaba, digamos, los 40 puntos él como candidato. Cristina Kirchner no era la candidata en ese momento, supuestamente el candidato era Néstor Kirchner. Respecto de Cristina de Kirchner, hay un 48% en este momento que dice que seguramente la votaría, o sea, ese es otro caso totalmente insólito, digamos, rompe todas las estadísticas que teníamos en esta materia. A lo que se le agrega otro 15% que dice que podría llegar a votarla, con lo cual esto marca casi siempre lo que llamamos los techos y los pisos de la perspectiva electoral, o sea que es coherente y coincidente con lo que estuvimos viendo antes, o sea que tenemos valores cercanos al 50%, digamos, casi como valores de voto seguro, contra muchas de las afirmaciones, algunas más bien difamaciones en el sentido contrario, sobre todo en alguna prensa extranjera. Argentina está en un proceso revolucionario cuando el mundo está en un proceso de confusión generalizada. Prácticamente estos valores del 50%, que eran 47,5, 48, 49, 51, hasta 53 a nivel nacional, se están repitiendo con muchos miles de casos actualizados, digamos. Eso quiere decir que es una realidad que a nivel de intención de voto, salvo un tsunami político, como yo digo, no puede cambiar, mucho más que hay un margen hasta los 40 puntos famosos que se buscaban hace un año. Aunque haya una especie de frente político de centro derecha que lo involucre a Ricardo Alfonsín de Narváez en la provincia como candidato a gobernador para avalarlo, es muy difícil que puedan superar los 15 puntos